La obra consiste fundamentalmente en un discurso destinado a rivalizar la alabanza pública de los muertos de la guerra de Corinto, que debía ser pronunciado después de la paz de Antálcidas en el 387. Y esto es lo sorprendente, porque Sócrates es el que pronuncia el discurso, pero la paz de Antálcidas fue concluida 12 o 13 años después de su muerte. También es improbable que siguiera viva Aspasia, la supuesta autora del discurso. El discurso comienza con el elogio de los muertos. La bondad de estos se debe, en primer lugar, a su nobleza de nacimiento, que comparte con todos los atenienses por ser autóctonos, y en donde la tierra es su verdadera madre. Incluso los dioses rivalizaron por la posesión de Atenas, la única parte de la tierra que no produjo animales salvajes, sino solamente al hombre. Y ese hombre posee la razón, justicia y religión. Ella es también el único lugar que produce grano y aceitunas y alimento, que posteriormente transmitió a otros. Al ser los primeros hombres, los atenienses tuvieron igualmente sus propios dioses que los instruyeron en las artes necesarias. Su gobierno, que nunca ha cambiado, es el gobierno de los mejores, aunque a veces se llama democracia. Honra la libertad y trata a todos como hermanos e iguales que son. Después de una breve reverencia a los logros míticos de Atenas, se narran sus hazañas históricas desde el tiempo de las guerras médicas, pasando por las guerras con otros estados griegos hasta llegar al presente. Como se ha observado a menudo, esta parte contiene muchas distorsiones y supresiones de hechos, todas ellas concebidas para mostrar que los atenienses son perfectos, heroicos en las guerras y compasivos en la victoria, y que si son derrotados nunca es debido a la superioridad del enemigo. Los actos terribles de los 30 tiranos y las venganzas que se dieron posteriormente sobre ellos se pasan por alto diciendo que los atenienses manifestaron moderación y que estas cosas ocurrieron por la mala fortuna y no por el odio. La superioridad ateniense se atribuye una vez más a su pureza de sangre. Los otros estados son griegos solo de nombre, ya que descienden de bárbaros como Cadmo, Egipto o Danao. De la guerra de Corinto recién terminada se hace una exposición igualmente parcial. Después del elogio a los muertos y a la patria, viene la exhortación a los vivos. En nombre de los muertos, el orador exhorta a sus hijos a superarlos en arete y a sus padres a no apesadumbrarse. El cielo ha oído sus oraciones porque ellos pidieron que sus hijos fueran no inmortales, sino valerosos y renombrados. Si los muertos tienen alguna cesación de los vivos, no les agradará ver a sus padres apesadumbrados por unos hijos que han alcanzado un noble fin. Los complacerán mejor cuidando a sus esposas y de sus hijos y llevando ellos mismos una vida mejor. Y volviendo a hablar por sí mismo, el orador recuerda a sus oyentes que la comunidad ha contraído por ley una responsabilidad con los envejecidos padres de los muertos, así como con sus hijos. A los hijos los educará la comunidad y los ayudarán a llegar a la vida adulta armados con los instrumentos del valor de sus padres que nunca les permitirá olvidar. Además, honrarán perpetuamente a los muertos combinando las ceremonias anuales y los concursos musicales. Ella es la heredera de los muertos, el padre de sus hijos y el guardián de sus padres. Y ahora, una vez que todos hayan pagado con su llanto el legítimo tributo de dolor, es el momento de partir. Después de esto, Menexeno queda profundamente impresionado por el discurso y se sorprende de que Aspasia, a quien conoce bien, haya logrado semejante hazaña. Él deja claro que no lo cree, pero cree que Sócrates le ha engañado, y le gustaría escuchar más discursos de este tipo en el futuro. Sócrates le ofrece esta perspectiva, pero le pide que la mantenga en secreto. Se ha señalado a menudo la conexión entre el discurso de Menexeno y el discurso de Pericles sobre la muerte de los caídos de Tucídides. Se supone que Platón quería rivalizar con Tucídides, e incluso se afirmó que escribió el Menexeno específicamente para criticar y superar al famoso historiador. Platón tenía este texto en mente cuando nombró a Aspasia como la autora del discurso de Pericles en Menexeno, y se refirió a él indirecta y críticamente en su diálogo.
A diferencia de Tucídides, que admiraba a Pericles, Platón desaprobaba la política de Pericles, especialmente la política de poder naval, que consideraba desastrosa, y esto dio lugar a una relación antagónica entre él y Tucídides y su visión de la historia. Por otra parte, las exageraciones retóricas en el discurso, la ironía drástica en la conversación que lo enmarca y las inconsistencias históricas indican que el texto está concebido al menos en parte como una parodia del género literario de la oración fúnebre, en particular el discurso de Pericles en Tucídides. Como suele ocurrir con Platón, aquí hay una mezcla de seriedad y humor. La distinción y ponderación de los aspectos serios e irónicos es controvertida en la investigación. Una representación distorsionada de los hechos históricos y políticos era común en la época de Platón y se podía esperar del público, acrítico especialmente, si servía a la gloria de la propia ciudad. Lo que es cierto, sin embargo, es que Platón juzgó la situación ateniense y la madurez política de sus conciudadanos mucho menos favorable que su Sócrates en el Menexeno. También es evidente que el diálogo pretende mostrar al lector la naturaleza cuestionable de la retórica aduladora. Las referencias de Platón al enfoque de los escritores de discurso son esclarecedoras, siguieron recetas y patrones comunes y combinaron elementos existentes según fuera necesario. La referencia a la ocasión específica del discurso y por tanto al contenido de verdad era irrelevante. En este contexto, el Sócrates de Platón en el discurso de Aspasia cita como hecho la mítica disputa entre Atenas y Poseidón por el Ática para demostrar el amor de los dioses por ese paisaje. Sin embargo, según la convicción de Platón, de tal disputa es en realidad imposible. Como se puede ver en otros diálogos, consideraba que las historias míticas sobre dioses en guerra eran mentiras blasfemas. Por tanto, es evidente que su punto de vista no concuerda en absoluto con lo que expuso en el discurso de Aspasia. Más bien, la referencia a la disputa entre los dioses por el Ática, una característica común en los elogios de Atenas, es, desde este punto de vista de Platón, un ejemplo de la adulación retórica sin ningún contenido de verdad que se denuncia en el Menexeno. Además, el anacronismo del tratamiento de la guerra de Corinto parece inexplicable para algunos investigadores, mientras que otros lo ven como un deliberado efecto de alineación destinado a señalar el aspecto frívolo de la obra parodística. Así se considera que el pasaje que trata de los acontecimientos posteriores a la muerte de Sócrates es una inserción que no se originó en Platón. Una ironía en particular es que Aspasia, la supuesta autora del discurso, extremadamente patriótica, era extranjera, y ella era originaria de Mileto, y en Atenas la miraban con recelo y se topaban con una fuerte hostilidad, lo que en parte se debía a su origen. Su condición de extranjera desconfiada contrasta marcadamente con el contenido del discurso, que elogia la singularidad del Ática como patria de una población étnicamente homogénea y, por tanto, particularmente noble. El retórico y crítico literario Dionisio de Halicarnaso consideraba el discurso del Menexeno la obra más lograda de Platón desde un punto de vista retórico. Lo vio como un intento de imitar a Tucídides. Dioniso analizó exhaustivamente y críticamente la calidad literaria del discurso de los dos caídos de Platón. Lo calificó como una actuación secundaria porque consideró que tenía numerosos fallos estilísticos. Comparó en detalle dos largos pasajes del discurso de Menexeno y del discurso de la corona de Demóstenes. Desde su punto de vista, la comparación demostraba claramente la superioridad retórica de Demóstenes. Sin embargo, consideró a Platón un autor con considerables habilidades oratorias y le asignó a él y a Isócrates el segundo lugar después de Demóstenes. Elogió mucho el comienzo del discurso del Menexeno por su bello sonido y el excelente ritmo de las frases.